Hola a todos y bienvenidos a este rincón donde compartimos historias que nos tocan el alma. Hoy quiero contarles algo muy personal, una reflexión que nació de un regalo inesperado y que me cambió la perspectiva por completo, incluso a mis 72 años. ¿Saben? Llega un punto en la vida en el que sientes que ya has visto casi todo. Has criado a tus hijos, has trabajado, has amado, has perdido, y los días empiezan a tener una melodía familiar, predecible. Yo estaba en esa etapa, viviendo de recuerdos, pensando que el libro de mis grandes aventuras ya tenía el punto final escrito. Creía, honestamente, que ya no quedaban sorpresas para mí, pero qué equivocada estaba. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas con luz dorada que entra por la ventana y te invita a la nostalgia. Mi hija vino a visitarme. Charlamos de lo de siempre, de los nietos, de las plantas del balcón, y entonces sacó de su bolso un pequeño sobre. Dentro había un billete de tren. No un billete a un destino concreto, no. Era un billete abierto. Me miró con esa ternura que solo los hijos tienen y me dijo: «Vaya donde quiera, mamá. Es su tiempo». Sus palabras se quedaron flotando en el aire. ¿Mi tiempo? A estas alturas. Al principio sentí un poco de vértigo. ¿Qué se supone que haría yo sola con un billete de tren? Me vinieron a la mente mil excusas. El cansancio, la seguridad, el no saber a dónde ir. Pero entonces algo dentro de mí, una vocecita casi olvidada, susurró: ¿y por qué no? Esa pregunta fue la chispa que encendió la mecha. Esa noche casi no dormí. Con el billete en mi mesita de noche me sentía como una niña antes de su primer viaje escolar. Abrí un mapa de las rutas de tren, de esos antiguos de papel que tanto me gustan. Un destino conocido, con sus museos y sus calles familiares, o algo completamente nuevo. Cerré los ojos y dejé que mi dedo aterrizara al azar sobre el mapa. Cuando los abrí, señalaba un puntito diminuto, un nombre que apenas podía pronunciar, un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. Y en ese instante lo supe. Ese era mi destino. Preparar la maleta fue un ritual. No metí ropa elegante ni tacones. Metí mis zapatos más cómodos, un par de libros, mi viejo cuaderno de notas y una cámara de fotos que llevaba años guardada. No tenía un plan, ni reservas de hotel, ni una lista de sitios que visitar. Por primera vez en décadas iba a dejar que la vida me sorprendiera. El viaje en tren fue el prólogo perfecto. Sentada junto a la ventanilla, vi cómo el paisaje urbano se transformaba en campos verdes y colinas suaves. El traqueteo de las ruedas era como una nana que me mecía y me iba despojando de las rutinas y las preocupaciones. Me sentí libre, anónima, una pasajera más en el gran viaje de la vida. Compartí asiento con una joven estudiante que iba a la universidad y con un agricultor que volvía a casa. Conversaciones sencillas, sin pretensiones, que me recordaron la belleza de conectar con extraños. Al llegar al pueblo, el aire olía diferente. Olía a tierra húmeda, a leña quemándose y a pan recién hecho. Era un lugar detenido en el tiempo, con calles empedradas, casas con macetas llenas de geranios y una plaza central donde los ancianos charlaban al sol. No había grandes monumentos, pero cada rincón era una postal. Mi primer instinto fue buscar un hotel, pero al preguntar en la pequeña tienda de abarrotes, la dueña, una mujer de sonrisa amplia llamada Elena, me ofreció una habitación en su propia casa. «Aquí somos como una familia», me dijo. Y así fue. Esa noche cené con ella y su marido, compartiendo historias como si nos conociéramos de toda la vida. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante. Me despertaba con el canto de los gallos, no con la alarma del reloj. Salía a caminar sin rumbo fijo. En una de esas caminatas llegué a una panadería artesanal. El panadero, un hombre mayor de manos enharinadas, me invitó a pasar y me enseñó cómo amasaba el pan que su familia había hecho por generaciones. El sabor de esa rebanada de pan caliente con un poco de aceite, les juro que fue el manjar más exquisito que he probado. No era solo pan, era tradición, era cariño, era la historia de un pueblo en un solo bocado. Una tarde, en la plaza, sonaba música. Un grupo de gente del pueblo había formado un círculo y bailaban al son de un acordeón. Al principio, me quedé mirando desde lejos, con esa timidez que a veces nos imponemos. Pero una señora se acercó, me tomó de la mano y me dijo: «Venga, anímese. El cuerpo tiene memoria». Y bailé. Bailé con desconocidos, torpemente al principio, pero luego dejándome llevar por la alegría del momento. Giré y reí a carcajadas, sintiendo cómo se me iban soltando años de rigidez. En ese baile recordé a la joven que fui, la que no tenía miedo a hacer el ridículo, la que simplemente disfrutaba. Conocí a un artesano que tallaba madera,
a una maestra que me contó sobre sus alumnos con una pasión contagiosa, a niños que jugaban en la calle sin consolas ni pantallas. Cada persona era un universo, cada conversación, una lección. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin escuchar de verdad, sin mirar a los ojos de la gente, sin interesarme por sus pequeñas grandes historias. Ese viaje no me llevó a paisajes exóticos ni a ciudades famosas. Me llevó a un lugar mucho más importante, de vuelta a mí misma. Me recordó que la vida no se acaba cuando uno se jubila o cuando los hijos se van de casa. La vida sigue latiendo en las cosas más sencillas, en el sabor del pan casero, en la sonrisa de un extraño, en el calor del sol sobre la piel, en el coraje de bailar aunque creas que no sabes. Cuando volví a casa, era la misma mujer de 72 años, pero algo en mi interior había cambiado. Sentía una gratitud inmensa. Gratitud hacia mi hija por ese empujón y gratitud hacia mí misma por haberme atrevido. No era el viaje que yo hubiera planeado con su itinerario y sus expectativas. Fue mucho mejor. Fue el viaje que mi alma necesitaba para recordar que sigue viva, curiosa y capaz de maravillarse. A veces nos obsesionamos con buscar nuevos caminos, con trazar planes perfectos para ser felices. Pero quizás la clave no está en buscar fuera, sino en abrir el corazón al viaje que ya estamos viviendo, aquí y ahora. Quizás solo necesitamos un pequeño empujón, un billete de tren sin destino fijo, para darnos cuenta de que la aventura más grande es simplemente seguir viviendo con los ojos y el corazón bien abiertos. Así que, si sienten que su vida ha entrado en una rutina, si creen que ya no quedan sorpresas, quizás solo necesiten decir sí a algo inesperado. No tiene que ser un gran viaje. Puede ser una clase de algo nuevo, una conversación con un vecino, una caminata por una calle desconocida de su propia ciudad. El destino es lo de menos. Lo importante es el gesto de abrirse a la vida, porque la vida, amigos míos, a cualquier edad sigue siendo inmensamente hermosa. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto.